Bien. Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de esta unidad 8, conforme el programa nuevo de la asignatura. Hemos hecho una nueva distribución, sobre todo teniendo en cuenta además, bueno, además de cuestiones académicas, también cuestiones que tienen que ver con la metodología empleada por lo que es nuestro Código Civil y Comercial. Y un poco por ahí arrancamos el desarrollo de esta unidad 8. Ustedes ven que, bueno, hemos venido desarrollando, sobre todo a lo largo del comienzo de esta materia, con lo que es el libro primero de parte general de nuestro Código Civil y Comercial. Es decir, hemos venido desarrollando los elementos esenciales de cualquier derecho subjetivo. Bueno, ahora nos toca, siguiendo con la metodología empleada por la comisión redactora, desarrollar el otro gran derecho subjetivo patrimonial. Ustedes se acuerdan que al principio de la materia, cuando nos ubicamos en tema, partimos de la concepción de un derecho subjetivo, esta facultad que tenemos de exigir a otro un determinado comportamiento. Y estos derechos subjetivos se clasifican en patrimoniales, extrapatrimoniales e intermedios. Y dentro de los derechos subjetivos patrimoniales encontramos los derechos personales y los derechos reales. Esta clasificación es central para el estudio de la materia, pero también ha sido central para lo que ha sido la propia sistematización de nuestro Código Civil Comercial. Método que en parte ya nos viene heredado del método empleado por Vélez al momento de la sistematización del Código Civil. ¿Se acuerdan que en el aspecto de lo que hace el método para sistematizar, para darle un orden al Código Civil, en ese aspecto Vélez en su momento se aparta de lo que era el principal, el primer código civil, que era el Código Civil francés de 1804. Y en ese aspecto, en el aspecto del método, se aparta del Código Civil francés, que era su principal antecedente, y adopta el método seguido por Freitas para el proyecto de Código Civil para Brasil. Y que en este sentido, ustedes se acordarán que adopta el método de Freitas, y el método de Freitas básicamente partía de distinguir los dos grandes derechos subjetivos patrimoniales, absolutos y relativos, es decir, los derechos personales y los derechos reales. Y en base a esta clasificación y a esta división de los derechos subjetivos patrimoniales es que ordena su Código Civil. ¿Se acuerdan que el Código Civil de Vélez tenía 4 libros? Los dos primeros podríamos decir que estaban destinados a los derechos personales, un tercer libro destinado a los derechos reales y un cuarto libro destinado a disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Esta forma de sistematizar el código de alguna manera se ve reflejada en lo que es el actual Código Civil y Comercial de la Nación, con algunas particularidades. ¿Por qué digo esto? Porque repasando un poquito, el Código Civil Comercial, que se divide en 6 libros, sigue basando su sistematización en esta distinción entre derechos reales y personales. Pero a ese método le suma un libro primero de parte general que no lo encontramos ordenado y esquematizado de esa forma en el Código Civil de Vélez. Es decir que, de alguna manera, hereda el método de Vélez, pero adopta algunas particularidades nuestro Código Civil y Comercial. Y es así que los derechos reales ahora son tratados en el libro cuarto del Código Civil y Comercial. Y como hemos visto, cuando el Código Civil Comercial aborda el estudio en general de cualquier institución jurídica, una de las particularidades en cuanto al método que tiene nuestro Código Unificado es que ni bien aborda el estudio de algún tema, alguna institución jurídica, siempre parte de analizar una teoría general, parte general o aspectos generales del instituto que esté analizando. Y luego, siempre tiene luego una parte especial, podríamos decirlo así, en donde toma o toca temas
particulares. Esto se ve reflejado, por supuesto, en el libro primero. En el libro primero de parte general, aborda el estudio de los elementos esenciales de cualquier derecho subjetivo. Pero luego, a poco que ustedes vayan analizando cualquier institución jurídica que aborda el Código Civil Comercial, van a ver que siempre está ordenado de esa forma. Primero tiene una parte general y luego una parte especial. Por ejemplo, por darles un ejemplo a más de esto que vamos a ver en los derechos reales, ¿se acuerdan cuando estudiamos a las personas jurídicas? En donde primero el código aborda el estudio de una parte general que es aplicable a cualquier persona jurídica del derecho privado, ¿sí? Y luego, en una parte especial, aborda el estudio de tres personas jurídicas en particular: las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones, ¿sí? A modo que ustedes vean, siempre está ordenado de esta forma. Ya lo van a ver, por ejemplo, cuando analicen a las obligaciones o los contratos. Siempre aborda el estudio desde una óptica general para luego pasar a una parte especial. En los derechos reales, en el estudio de los derechos reales, no es ajeno a esta metodología. Vamos a encontrar un título primero de Teoría General de los Derechos Reales, un título segundo que está destinado a las relaciones de poder, a la teoría de la posesión y la tenencia, y un libro tercero que desarrolla específicamente cada uno de los derechos reales. Y finalmente, en el último título, aborda lo que son las acciones de protección de los derechos reales y las relaciones de poder, como son las acciones posesorias y las acciones reales. Como les decía, en el Código de Vélez no encontramos una parte general de la teoría de los derechos reales, ¿sí? Lo que es plausible en la metodología del Código Civil Comercial, ya que encontramos una parte general que es aplicable a cualquier tipo de derechos reales y luego el estudio de algunos supuestos en particular. Bien, siguiendo con el tema, normalmente, bueno, una vez que hemos ubicado metodológicamente los derechos reales, queda ahora, o corresponde ahora, comenzar con un concepto de derecho real. Y fíjense que el Código Civil Comercial se encarga en el artículo 1882 de brindarnos un concepto positivo de lo que es un derecho real. Y nos dice que el derecho real es el poder jurídico de estructura legal que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia. Y termina diciendo las demás previstas en este código. Fíjense que de este concepto podemos ir derivando alguna serie de caracteres que nos sirven para definir el derecho real y a su vez para distinguirlo del otro gran derecho subjetivo patrimonial que son los derechos personales, ¿sí? Fíjense que, en primer lugar, cuando comienza definiendo los derechos reales, nos dice que es un poder jurídico. Y esto da cuenta de una especie de relación inmediata que tienen los dos grandes elementos del derecho real, que son el sujeto y la cosa. Fíjense que el sujeto ejerce de manera directa e inmediata un poder jurídico autónomo sobre la cosa. ¿Y esto qué significa? Que el sujeto titular del derecho real va a poder ejercer su poder de dominio directamente sobre la cosa sin necesidad de intermediación de otra persona. Esto es una de las primeras diferencias que encontramos entre los derechos reales y los derechos personales, porque en los derechos personales, que se traduce en una facultad que tiene el acreedor de exigirle a su deudor una determinada prestación, por ejemplo, la facultad que tiene el acreedor de exigirle a su deudor el pago de una obligación de dinero. Por ejemplo, me debe dinero porque yo le vendí mercaderías. Bueno, yo ejerzo esta facultad, este derecho personal de exigirle a mi deudor el pago de esas mercaderías. Pero fíjense que conceptualmente ahí ya partimos de una primera diferencia, porque en los derechos personales se habla de una facultad que tiene el acreedor en contra de su deudor. Es decir que, fíjense, para que el acreedor logre hacerse la prestación, en el ejemplo que les doy, que obtenga el pago del dinero, es necesario que le cumpla su deudor. Es decir, necesita
de la actividad de un tercero, en este caso de su deudor, de que venga y que le pague. En cambio, en los derechos reales, definidos como un poder jurídico, el titular del derecho de dominio, del derecho real, no necesita de la acción de un tercero para poder usar la cosa. Directamente tiene un poder autónomo, directo, inmediato, sobre el objeto de su derecho real. Y a su vez, otra de las grandes diferencias entre los derechos reales y los derechos personales es dos facultades en particular de las cuales gozan en los derechos reales, que son las facultades de persecución y de preferencia. Ya no me quiero adelantar porque ya lo vamos a tratar en una presentación distinta. Pero a modo de introducción, vemos que el artículo 1882 del Código Civil Comercial nos empieza a brindar un concepto de derecho real a partir de algunas características que a su vez, insisto, nos sirven para distinguirlo de el otro gran derecho subjetivo patrimonial, que son los derechos personales, derechos de crédito u obligación, que son sinónimos. Bien, en cuanto al objeto, ya esto después lo vamos a seguir abordando cuando analicemos un derecho real en particular, que es el derecho de dominio, y vamos a analizar la extensión de este derecho. Pero en principio decimos que el objeto del derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material indivisa de una cosa. El objeto también, como señala el 1883, puede consistir en un bien, ¿sí? en un derecho. Yo puedo ejercer un derecho real sobre un derecho o también obviamente, sobre una cosa. Es decir, que con la nueva redacción que nos brinda el Código Civil Comercial se amplía el concepto de objeto, en tanto dice que no se exige que la cosa esté en el comercio, admitiendo que se incluyen las cosas que no están en el comercio por su inenajenabilidad relativa y aquellas cuya enajenación fuere prohibida por una cláusula de no enajenar. Y así también amplía el concepto de objeto del derecho real sobre algunos bienes taxativamente señalados por la ley. Y yo ahí les doy algunos ejemplos, por ejemplo, la prenda de créditos, el usufructo de los derechos. Son algunos derechos reales que no se ejercen sobre una cosa, sino más bien sobre un bien, sobre un derecho. Lo importante de esto es que ustedes entiendan que cuando analicen el derecho real van a tener o van a encontrar dos grandes elementos de este derecho real. El sujeto, que es el titular del derecho, y el objeto, que es la cosa o el bien sobre la cual el titular del derecho ejerce ese poder jurídico. Y en la nueva redacción que nos brinda el código es como que de alguna manera el concepto de objeto del derecho real se ha visto ampliado. En cuanto a la estructura, esta es otra de las diferencias. Ustedes advertirán que el programa les pide diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Otra de las diferencias que ustedes van a advertir con los derechos personales es que los derechos reales solamente pueden ser creados por ley. Es decir, que no rige en este aspecto la autonomía de la voluntad. Dos personas no podrían crear un nuevo derecho real distinto de los que ya están previstos en la ley. La ley es la única que puede establecer cuáles son los derechos reales vigentes en nuestro derecho positivo. De allí que se deriva el principio del numerus clausus, es decir, que los derechos reales están enumerados taxativamente por la ley. No solamente los vamos a encontrar, una aclaración, porque se habla de ley en sentido general, no solamente vamos a encontrar los derechos reales en el Código Civil Comercial, también pueden ser creados por una ley especial. Pero, insisto, en este aspecto, en esta característica, a diferencia de los derechos personales, en donde rige el principio de la autonomía de la voluntad, en este aspecto no rigen los derechos reales, en donde solamente pueden ser creados o establecidos por la ley. Nuevamente aclaro, no estoy viendo el chat, como estoy compartiendo el escritorio. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta, algo para compartir, directamente habiliten el micrófono y los escuchamos. Si no, sigo avanzando.
Otra de las diferencias que encontramos entre los derechos reales y los derechos personales son dos facultades en particular que solamente las encontramos presentes en los derechos reales. Y estas facultades son los derechos de persecución y derecho de preferencia. El derecho de preferencia es el derecho que tiene el titular de un derecho real de ser preferido sobre la cosa frente a otro derecho real o personal. En los derechos personales hay una suerte de ius preferendi de la mano de los privilegios que tiene un acreedor de cobrar frente a otro. Pero realmente no es exactamente lo mismo, al tal punto que, insistimos, es una de las notas características de los derechos reales. Al punto tal que si confluyen sobre una misma cosa una persona que arguye un derecho real y otra persona que ostenta un derecho personal, la ley prefiere al que ostente el derecho real. En eso se traduciría el derecho de preferencia. Y en cuanto al derecho de persecución, es el derecho de perseguir la cosa en manos de quien se encuentra. Esta es una facultad que también solamente gozan los derechos reales. Obviamente, de la mano del derecho de persecución vienen las acciones reales y las acciones posesorias que establecen nuestro derecho positivo en protección de las relaciones de poder o de los derechos reales. Pero, insisto, son dos facultades que normalmente son nota característica de los derechos reales y nos sirven para distinguirlos de los derechos personales. Hay otras diferencias entre los derechos reales y personales, pero ya van a ir surgiendo a medida que avancemos en el desarrollo del teórico. Ahí el código nos habla, mejor dicho, el programa nos habla de clasificación y enumeración de los derechos reales. Yo recién les decía que rige en los derechos reales el principio del numerus clausus, es decir, que los derechos reales solamente pueden ser creados por ley, como una excepción al principio de la autonomía de la voluntad. El Código Civil y Comercial, en el artículo 1887, se encarga de brindarnos una enumeración. Esta enumeración, sin perjuicio del principio del numerus clausus, no es taxativa, sino más bien enunciativa. ¿Y por qué aclaro esto? Porque bien podría venir luego una ley especial que creara un nuevo derecho real distinto de los que están enumerados en el artículo 1887. Lo que sí es importante que ustedes entiendan es que no pueden venir dos particulares y crear un nuevo derecho real, ¿sí? La ley es la única que está habilitada en nuestro derecho positivo para crear un nuevo derecho real. Pero, por eso insisto, sin perjuicio del principio del numerus clausus, la enumeración que hace el artículo 1887 debemos entender que es enunciativa, porque luego podría venir otra ley especial y crear un nuevo derecho real a los que se agregaría a esta enumeración del 1887. Y acá el 1887 nos da una enumeración, insisto, enunciativa que nos da cuenta de cuáles son hoy por hoy los derechos reales que están vigentes en nuestro derecho positivo. Y así menciona el dominio, al condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre, la hipoteca, la anticresis y la prenda. En esta unidad 8 vamos a desarrollar algunos de estos derechos reales. Sobre todo, vamos a desarrollar el que es por excelencia el más extenso de todos los derechos reales, que es el derecho de dominio. Vamos a estudiar también al derecho real de condominio, vamos a estudiar la propiedad horizontal y luego, a su vez, vamos a estudiar algunos derechos reales de garantía, como son la hipoteca y la prenda. No podemos agotar estudiar todos los derechos reales, sería muy extenso, pero vamos a tratar de estudiar, visualizar los más significativos, por decirlo así. Bien, ¿cómo se clasifican los derechos reales? Acá vamos a encontrar varias clasificaciones.
La primera clasificación que encontramos es aquella que distingue los derechos reales sobre cosa propia o sobre cosa ajena. Y nos dice, fíjense, en 1888, nos dice que, en primer lugar, son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia. El dominio, el condominio, la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie, si existe propiedad superficiaria. Los restantes derechos reales recaen sobre cosa ajena. Fíjense que cómo arranca este 1888 diciendo que son derechos reales sobre cosa total o parcialmente propia. ¿Por qué aclara esto? Porque, por ejemplo, el dominio es un derecho real sobre cosa totalmente propia. En cambio, el condominio es un derecho real que le pertenece a varias personas sobre una misma cosa. Por lo tanto, es un derecho real sobre cosa parcialmente propia. Lo mismo sucede con la propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio privado y la superficie. Son derechos reales sobre cosa parcialmente propia. Y aclara el artículo. El resto de los derechos reales recaen sobre cosa ajena. Por darles un ejemplo, el usufructo, el uso, la habitación, los derechos reales de garantía como la prenda o la hipoteca, son derechos reales que recaen sobre cosa ajena. Otras clasificaciones distinguen, por ejemplo, del artículo 1889, distingue entre derechos reales principales y accesorios. Los derechos reales son principales, excepto los accesorios de un crédito en función de garantía. Son accesorios la hipoteca, la anticresis y la prenda. Es decir, que, por regla general, los derechos reales son principales, es decir, que se bastan a sí mismos y no dependen de otro crédito o de otro derecho personal o de otro derecho real para valerse o poder ejecutarse. Con la excepción de la hipoteca, la prenda y la anticresis, que son derechos reales accesorios. Es decir, son aquellos que existen en función o garantía de un crédito cuyo cumplimiento están garantizando. A su vez, vamos a encontrar derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Dice el artículo 1890. Los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro a los efectos que correspondan. Recaen sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes de derechos sobre su objeto no acceden a un registro a los fines de su inscripción. Es decir que, según que la cosa objeto de derecho real deba ser registrable o no registrable, es que el derecho real va a requerir para su exigibilidad la registración o no. Insisto, la primera parte diciendo que los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando la ley así lo requiera. Ahora bien, recaen sobre cosas no registrables cuando los documentos portantes, los derechos sobre su objeto, no acceden a un registro determinado. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el derecho real de dominio que yo ejerzo sobre un inmueble. En ese caso, o sobre un automóvil, por ejemplo. Hay registros que me exigen que inscriba mi derecho real sobre el inmueble o sobre el automóvil en el ejemplo que les doy. Pero hay otros derechos reales que recaen sobre cosas que no se registran en ningún lado. Por ejemplo, el derecho real de dominio que yo tengo sobre mi computadora. Yo no le inscribo en ningún lado a ese derecho real, porque son cosas que no se registran. Insisto, ahí ustedes tienen otra clasificación. Y ahí hemos visto las principales clasificaciones de los derechos reales. Insisto, aquellas que distinguen según que recaiga sobre cosa total o parcialmente ajena, aquellas que distinguen entre derechos reales principales y accesorios, y la que distingue entre derechos reales sobre cosas registrables y no registrables. Bien, ¿cómo se adquiere un derecho real? Bueno, hasta acá hacemos
hagamos un paréntesis, un impasse. Hasta acá hemos establecido cuál es la metodología que siguió la comisión redactora de este Código Civil y Comercial, y dónde está ubicado básicamente el tratamiento de los derechos reales, en este libro cuarto. Y comparamos un poco la metodología del Código Civil y Comercial con la metodología empleada por el Código de Beques. Una vez que ubicamos metodológicamente, sistemáticamente hablando, al estudio de los derechos reales, pasamos a brindar un concepto. Y ahí brindamos un concepto de los derechos reales y empezamos a desmenuzar los caracteres que tiene un derecho real para a su vez poder distinguirlo de los otros derechos subjetivos patrimoniales que son los derechos personales o derechos de crédito. Entonces dimos un concepto de derecho real y lo fuimos estableciendo sus caracteres y distinguiéndolo de los derechos personales. Y luego agotamos o vimos las principales clasificaciones de los derechos reales. Corresponde ahora ver cómo nace un derecho real, cómo se adquiere un derecho real, cómo una persona puede terminar siendo titular de un derecho real. Y aquí tenemos que partir de esta noción. Los derechos reales se adquieren por la unión derivada, por la concurrencia de dos grandes elementos, que son el título y el modo. El título es el instrumento, el acto jurídico revestido de las formalidades que exige la ley para transmitir o constituir un derecho real. Por darles un ejemplo, si yo quiero adquirir un derecho real sobre un inmueble, el título suficiente es la escritura pública que celebramos en un escribano entre comprador y vendedor, ¿sí? Esa escritura pública es el título que me sirve para transmitir o constituir un derecho real. Pero este no es el único elemento que vamos a tener en cuenta para que se adquiera un derecho real, para que nazca un derecho real en cabeza de una determinada persona. El otro gran elemento es el modo. El modo es la forma que yo tengo de adquirir el derecho real. Y ahí vamos a encontrar modos originarios y modos derivados, ¿sí? El modo originario puede ser, por ejemplo, la usucapión. En tanto que un modo derivado puede ser la tradición de la cosa que me hace el anterior titular de derecho real a mí que soy el adquirente. Entonces, básicamente, el modo es la tradición, la entrega de la cosa. Y a su vez, en determinados derechos reales, vamos a requerir un elemento más que es la inscripción registral. Pero esa inscripción registral va a tener distintos efectos según el objeto sobre el cual recaiga. ¿Por qué les digo esto? Porque en materia de inmuebles, la inscripción registral, en donde yo voy al registro de propiedad e inscribo la escritura pública, ¿sí? Esa inscripción registral en materia de inmuebles es declarativa del derecho. ¿Qué significa esto? Que el derecho real ya nació por la unión del título y el modo. Es decir, cuando celebramos la escritura y me hizo la entrega del inmueble mi vendedor, ¿sí? Pero para que ese título y modo sean visibles frente a terceros, es que la ley me exige la inscripción registral. ¿En dónde? En el registro de propiedad. Pero esa inscripción registral, insisto, tiene efecto declarativo del derecho. El derecho ya nació antes. Lo que hace la inscripción es declararlo frente a terceros. Pero hay otros objetos de derechos reales que requieren una inscripción registral constitutiva del derecho. ¿Qué significa esto? Que antes de que se inscriba, no hay derecho real. Recién con la inscripción en el registro, van a hacer el derecho real en cabeza de su titular. ¿Y en qué caso se aplica esto? Sobre todo en materia de automóviles. En materia de automóviles y de animales pura sangre de carrera, la inscripción registral es constitutiva del derecho. Es decir que por más título, por más boleto, por más 08 que me firmen, hasta que yo no inscriba el auto a mi nombre en el registro de automotor, no nace en mí el derecho real. Lo mismo sucede con los animales pura sangre de carne. Por eso es que decimos que en materia de automóviles, la inscripción registral es constitutiva del derecho, a diferencia de lo que sucede en materia de inmuebles, en donde la inscripción registral es declarativa del derecho. ¿Se advierte la diferencia? Insisto, ¿cuáles son los dos grandes elementos que tienen que confluir para que nazca un derecho real? El título
y el modo. El título, que por regla general es el instrumento dotado de todas las formalidades necesarias para que nazca el derecho real, y el modo, que en términos generales le entrega la tradición de la cosa. Y a eso, insisto, le tenemos que sumar un tercer requisito o elemento, que es la inscripción registral, con la aclaración de que esta inscripción registral no tiene los mismos efectos según que estemos analizando si el objeto sobre el cual recae el derecho real es un inmueble o una cosa mueble. Y no cualquier cosa mueble, automóviles o animales pura sangre de carne. En este último caso, la inscripción registral es constitutiva, del derecho. En materia de inmuebles, la inscripción registral es declarativa del derecho. Tengan en cuenta esto porque esta es la forma en la que nace un derecho real. Y ahora vamos a pasar, ahí el programa nos pide que tratemos el tema de la prescripción adquisitiva. Y esta es otra de las diferencias que encontramos entre los derechos reales y personales. Hay una de estas diferencias, además de la que ya hemos venido analizando, es el efecto que produce el paso del tiempo en los derechos reales y en los derechos personales. ¿Por qué aclaro esto? Porque el paso del tiempo en uno y otro derecho no produce el mismo efecto jurídico. Es más, podríamos decir que produce justo el efecto contrario. Empecemos al revés. En los derechos personales, el paso del tiempo puede hacer perder el derecho de crédito en cabeza de su titular. Les doy un ejemplo. Se sucede un accidente de tránsito y yo soy la víctima, tengo 3 años para exigir la reparación de los daños causados. Si transcurre el plazo que me otorga la ley y yo no acciono, no ejerzo mi derecho personal o ejerzo mi derecho de crédito, yo lo pierdo, ¿sí? Es decir, que el paso del tiempo en materia de derechos personales hace perder el derecho. Mi inacción, ¿sí?, me hace perder el derecho. Yo, por ejemplo, le vendo mercaderías a un minorista, el minorista no me paga, yo tengo 5 años para exigir el cumplimiento de esa obligación. Si dejé vencer el plazo, me embromo. Es decir, el derecho me castiga, por decirlo así, castiga mi inacción con la pérdida del derecho. El fisco, por ejemplo, la municipalidad, tiene 5 años para perseguir el cobro de los impuestos, tasas o contribuciones. Si deja vencer ese plazo, prescribe el derecho, lo pierde. En cambio, en materia de derechos reales, el transcurso del tiempo genera el efecto exactamente contrario. Es decir, que en materia de derechos reales, el paso del tiempo puede hacerme nacer en cabeza mía un derecho real. Por ejemplo, yo ejerzo la posesión continua, pública, pacífica, por el término de 20 años sobre un inmueble, ¿sí?, el cual estoy poseyendo de buena fe. El derecho me premia otorgándome el derecho real de dominio. Fíjense cómo el transcurso del tiempo, insisto, produce efectos justo contrarios en materia de derechos reales y en materia de derechos personales. En estos últimos, en materia de derechos personales, hace perder el derecho. En materia de derechos reales, puede hacer nacer en cabeza del que esté ejerciendo la posesión el derecho real. Y ahí, bueno, la fórmula distingue entre lo que es la prescripción adquisitiva breve y la larga. En el caso, analizando en materia, por ejemplo, de inmuebles, en materia de inmuebles la prescripción breve es de 10 años si yo acredito justo título y buena fe. En cambio, si yo no puedo acreditar justo título ni buena fe, sino que solamente puedo acreditar el paso del tiempo, ahí la ley me exige 20 años en vez de 10. Si ustedes analizan el material que les hemos dejado, cuando analizamos un poco la naturaleza jurídica, la finalidad que persiguió el legislador al momento de crear estas prescripciones adquisitivas, precisamente lo que hace el legislador es tratar de premiar a aquel que se ha mantenido activo respecto de una determinada cosa y a contrario censo castiga al titular que se ha visto inactivo, que no le da ningún uso, que para la sociedad no le sirve ese titular de un derecho real, que no le da ningún uso a la propiedad. Entonces, el derecho positivo
beneficia, otorgando el derecho real, a aquel que se ha mantenido socialmente activo sobre la cosa objeto del derecho real. En tanto que la prescripción adquisitiva larga es cuando yo no tengo ni justo título ni buena fe, y ahí el derecho me exige el plazo de 20 años. No sé si decirlo que me castiga, pero sí decir que como yo no reúno estos elementos del justo título y la buena fe, la ley me exige un transcurso del tiempo exactamente el doble, un transcurso del tiempo mayor. ¿Para qué? Para que eventualmente el titular del derecho real se pueda oponer a mi posesión y recuperar la cosa. Por eso es que la ley otorga un plazo más extenso en materia de prescripción adquisitiva larga. ¿Se escucha bien hasta acá? ¿Venimos bien? Si alguien me puede decir o me quedé hablando solo. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se entiende también bien. Bárbaro, buenísimo. Ahí fíjense, hay una pregunta final en la presentación que dice cómo debe ser la posesión para prescribir. Porque ahí partamos de un ejemplo, como para que ustedes visualicen esta institución de la prescripción adquisitiva que se nos presenta como un modo de adquirir un derecho real y que tiene realmente una implicancia práctica de suma importancia. Y ahí les doy un ejemplo. Imagínense que ustedes se encuentran con un lote vacío en Villa Larica, ¿sí? En donde a la vista no hay ninguna construcción, no hay ningún mantenimiento, no está cerrado, no hay un poseedor aparente o a la vista sobre ese terreno. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a poseerlo, ¿sí? Lo cierro, empiezo a pagar los impuestos, empiezo a hacer alguna construcción, es decir, le empiezo a ejercer la posesión, a usarlo a ese terreno, no reconociendo en otro la calidad de dueño. Es decir, me empiezo a comportar como si yo fuera el dueño de ese terreno. Fíjense que la ley me exige, para que yo pueda adquirir el derecho real sobre ese terreno, la ley me exige dos grandes elementos. Un primer elemento que es la posesión, es decir, comportarme como dueño sobre ese terreno en el ejemplo que yo les doy. Y el otro gran requisito es el transcurso de X cantidad de tiempo. Que allí, según los requisitos que yo logre reunir, si yo reúno justo título y buena fe, la ley me beneficia con una prescripción adquisitiva breve, y si yo lo único que tengo es la posesión, pero no tengo justo título ni buena fe, es decir, yo sé que ese terreno es de otro, lo único que hago es ejercer la posesión, ahí la ley me exige un plazo superior, un plazo más largo, para yo recién al final de ese plazo poder adquirir el derecho real sobre esa cosa. Pero ¿cómo debe ser esta posesión? Y esta posesión, ya sea larga o corta, debe ser, en primer lugar, pública. Es decir, no la debo hacer de manera clandestina. Yo frente a los ojos de terceros me comporto como dueño. Debe ser pública, debe ser continua, es decir, debe ser ejercida de manera continua por el lapso de tiempo que me exige la ley, ya sea los 10 años o los 20 años. Debe ser ininterrumpida, es decir, que yo debo reunir ese lapso de los 10 o 20 años, pero de manera ininterrumpida. Insisto, esta posesión debe ser pública, continua, ininterrumpida e ininterrumpida. Ese es uno de los elementos y por el plazo que me exige la ley, los 10 o los 20 años, según, insisto, que yo reúna los otros requisitos. Es decir, a más de la posesión, debo reunir el justo título y la buena fe. Una aclaración. Buena fe significa que yo soy consciente de que yo ejerzo la posesión sobre esa cosa y no reconozco en otro la calidad de dueño. En tanto que el justo título es aquel instrumento rodeado de todas las formalidades necesarias para adquirir un derecho real, pero que es otorgado por persona que no es capaz de poder otorgarlo o que presenta algún vicio. Por ejemplo,
concurrimos ante la escribanía, celebramos la escritura traslativa de dominio y luego resulta que quien se presentaba como vendedor no es tal o no tenía la capacidad suficiente para poder transmitirme el derecho real. Pero obviamente yo desconocía de estas circunstancias y de allí que lo llamemos a ese instrumento justo título y me exige la ley además la buena fe. Buena fe creencia que se traduce en el hecho de desconocer de la existencia, por ejemplo, de este vicio que me imposibilitaría luego la adquisición del derecho real. Bien, hasta acá hemos analizado lo que sería la metodología empleada por el código, hemos conceptualizado los derechos reales, vimos algunos caracteres propios de los derechos reales y pudimos distinguirlo así del otro derecho subjetivo patrimonial, que son los derechos de crédito. Clasificamos a los derechos reales, algunas de las clasificaciones principales, y finalmente establecimos cuáles son los elementos que se tienen que dar para que nazca en cabeza de una persona un derecho real. Y de allí establecimos que se deben unir los elementos del título y los elementos de, y los elementos de la tradición. Y luego pasamos a analizar otro modo de adquirir los derechos reales, que sería un modo originario, que es la prescripción adquisitiva. Vimos en qué consiste la prescripción adquisitiva y establecimos cuáles son los elementos que se tienen que dar para que yo pueda adquirir un derecho real de manera originaria. Y allí es que se tiene que dar la posesión con determinadas características, sobre todo tiene que ser pública, continua, ininterrumpida y pacífica, y a su vez se tienen que dar otros dos elementos que serían el justo título y la buena fe. Sobre todo estos dos últimos, yo lo que quiero es plantear una prescripción adquisitiva breve, la de 10 años. Si yo voy a ir por el camino de la prescripción adquisitiva más extensa, larga, en ese caso la ley solamente me exige la posesión y el transcurso de los 20 años. Corresponde ahora, ya habiendo terminado un poco con lo que es el estudio de la parte general de los derechos reales, corresponde analizar ahora lo que son las relaciones de poder. Relaciones de poder que se traducen en el poder que tiene una persona de exigirlo directamente sobre una cosa, ya sea reconociendo o no la calidad de dueño en otra persona. La posesión es también uno de los modos de ejercer un derecho real. Y dentro de las relaciones de poder vamos a encontrar dos especies. Una primera que es la posesión y una segunda que es la tenencia. Estas son las dos relaciones de poder que se establecen en nuestro derecho positivo. Acá una suerte de cuadro de diferencias. La tenencia, ¿sí?, es cuando una persona tiene una cosa bajo su poder, pero reconoce en otro la calidad de dueño. Es decir, que en la tenencia ejercemos que esa cosa le pertenece en propiedad a otra persona. La posesión, en cambio, es cuando una persona tiene una cosa bajo su poder, pero no reconoce en otro la calidad de dueño. Elementos. El corpus, que es aquel que estaba presente en la tenencia, pero le sumamos uno nuevo que es el animus. Insisto, el animus se traduce en que el que esté ejerciendo la posesión sobre la cosa se reconoce a sí mismo como dueño, no reconoce en otro la calidad de dueño. Por último, en el dominio vamos a encontrar el corpus, el animus y el título. Bien, pero el dominio ya es un derecho real que me da, sobre todo, los derechos de persecución y preferencia, facultades o derechos que no están presentes en la tenencia y la posesión. Bien, el artículo 1909 se encarga de definirnos qué se entiende por posesión.
Y nos dice que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Básicamente, la posesión se traduce en el hecho de que yo me comporto como dueño sobre una determinada cosa, independientemente de que sea o no el dueño. Pero acá nos basamos en el ánimos. El ánimo que se traduce en esta facultad o esta, de ejercer sobre una cosa el poder de hecho. Insisto, sin reconocer en otro la calidad de dueño. Ahí yo les aclaraba, dice que posee quien tiene una cosa bajo su poder físico, el corpus, desconociendo en otro un señorío superior en los hechos, animus domini. Tiene la cosa considerándose el dueño. Y ahí les daba algunos ejemplos. Por ejemplo, el ladrón o el usurpador son poseedores. No reconocen en otro la calidad de dueño. Lo mismo el dueño de una cosa, viciosa o no viciosa. En esto, insisto, en la posesión, que es un modo de ejercer un derecho real, en la posesión, el poseedor, el que ejerce esta relación de hecho, esta relación de poder, no reconoce en otro la calidad de dueño. Para él es él mismo el dueño. Esta es la gran diferencia con la tenencia. Porque en la tenencia, nos dice el artículo 1910, dice, hay tenencia cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa y se comporta como representante del poseedor. Es decir, que en la tenencia yo también ejerzo el poder sobre una cosa, pero reconozco en otro la calidad de dueño. ¿Sí? Yo sé que soy un tercero para esa cosa. Reconozco en otro la calidad de dueño. Les voy a dar un ejemplo, a ver, bien patente. Yo voy y celebro un contrato de compra-venta por el cual compro un departamento. Se celebra la escritura y se me hace entrega de la tradición, se me hace entrega de la cosa. Sobre ese departamento, al haber adquirido un derecho de dominio, yo me voy a comportar como dueño. En cambio, imagínense que en vez de que el departamento sea objeto de una compra-venta, fuera objeto de una locación, de un alquiler. En ese caso, el tenedor, el inquilino, tiene la cosa bajo su poder, pero reconoce en otro la calidad de dueño. Reconoce en su locador, en el propietario, la calidad de dueño. Fíjense cómo entre posesión y tenencia confluye un determinado elemento que es que yo tengo la cosa bajo mi poder, pero en el caso de la posesión yo me comporto como dueño y no reconozco en otro la calidad de dueño. En cambio, en la tenencia, yo tengo la cosa bajo mi poder, pero reconozco en otro la calidad de dueño. Esas son las principales diferencias entre estas dos relaciones de poder, entre la posesión y la tenencia. ¿Qué efectos produce la posesión? Bueno, ahí dice, la posesión tiene los efectos previstos en los artículos 1895 y 97 de este código. Es decir, que configura un presupuesto indispensable para la adquisición legal de derechos reales de cosa mueble e inmueble. Y a menos que exista disposición legal en contrario, el poseedor debe satisfacer el pago total de los impuestos, tasas y contribuciones que graven la cosa y cumplir la obligación de cerramiento. Bien, insisto, uno de los principales efectos que tiene la posesión es que es presupuesto indispensable para adquirir un derecho real sobre una cosa mueble o inmueble. En cuanto a la tenencia, en cuanto a los efectos de la tenencia, recordemos que en la tenencia, el caso del locatario, del inquilino, reconoce en otro la calidad de dueño. Por lo tanto, yo no voy a usucapir nunca, en la medida en que yo siempre reconozca como dueño a una tercera persona. En el caso de la tenencia, ahí yo les apuntaba algunas características principales. En primer lugar, el deudor debe conservar la cosa
pero también puede reclamar al poseedor el reintegro de los gastos. A su vez, debe individualizar y comunicar al poseedor de quién es el representante si se lo turbara o en razón de la cosa. Y de no hacerlo, responde por los daños ocasionados al poseedor y pierde la garantía por evicción si ésta corresponde. Insisto, en la posesión, el efecto principal es que yo me comporto como dueño. En la tenencia, el efecto principal es que yo reconozco en otro la calidad de dueño y por lo tanto debo restituir la cosa a quien arguya, a quien argumente el derecho a reclamarle, el derecho de dominio para reclamarlo. En la posesión yo me comporto como dueño. En la tenencia yo también tengo la cosa bajo mi poder, pero no me comporto como dueño. Reconozco que otro es el dueño, el titular del derecho real de dominio sobre la cosa que yo estoy teniendo, que estoy bajo mi tenencia. Bien. Acá, parte general de los derechos reales, vimos a su vez relaciones de poder, posesión y tenencia. Corresponde ahora, hasta acá lo que sería una parte general, ¿sí? Una parte general de los derechos reales. Insisto, en donde hemos visto un concepto, clasificación, adquisición, elemento de los derechos reales, los distinguimos de los derechos personales, vimos los modos de adquirir un derecho real, modos tanto originarios como derivados, es decir, plasmamos una serie de elementos o características, mejor dicho, generales de los derechos reales. Corresponde ahora comenzar con el análisis de la parte especial de los derechos reales, en donde vamos a empezar a analizar derechos reales en particular. Y vamos a analizar ahora el derecho de dominio y ya vamos a proseguir con el resto de la clasificación mañana martes. Normalmente arrancamos, el mismo código arranca por el derecho real de dominio, porque se nos presenta como el derecho real más extenso de todos, ¿sí? Es más extenso que este derecho real, no vamos a encontrar. Luego, el resto de los derechos reales van a ser desmembraciones, por decirlo así, del derecho real de dominio. Y ahí el código nos distingue entre dominio perfecto y dominio imperfecto. Se los leo. El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. El dominio se presume perfecto hasta que se pruebe lo contrario. Al contrario sensu, el dominio imperfecto dice, el dominio es imperfecto si está sometido a condición o plazo resolutorio y si la cosa está grabada en cargas reales. Es decir que el dominio perfecto es aquel que le posibilita al titular ejercer todas las facultades que le da la ley. En cambio, en el dominio imperfecto es aquel que está sometido a una condición o plazo resolutorio. De tal forma que, vencido el plazo, tengo que restituir a su dueño el derecho real. Lo mismo sucedería si el derecho real está sometido a una condición. Por ejemplo, el derecho real de hipoteca que tiene el banco respecto a su crédito, el cual está sujeto a la condición de que se apruebe el crédito a favor del cliente. Si se aprueba el crédito, yo le debo dinero a mi acreedor hipotecario. Este sería un derecho real imperfecto. A su vez, dice, son dominios imperfectos el revocable, el caso de la condición, el fiduciario y el desmembrado. Son todos supuestos de derechos reales imperfectos. En cuanto a los caracteres del derecho de dominio, bueno, en primer lugar, podemos decir que
es el derecho real más extenso que prevé nuestro derecho positivo. Al resto son desmembraciones que siempre van faltando algo, pero el derecho real por excelencia, el derecho real por excelencia y el más extenso, por decirlo así, es el derecho real de dominio. A su vez, otras características, más extenso, perdón, en cuanto a las facultades que confiere. A su vez, otras características que podemos mencionar es la perpetuidad. El dominio es perpetuo, no tiene límite de tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. Por supuesto, salvo que venga otra persona y pretende ejercer o adquirir el derecho real sobre esa misma cosa a través de la prescripción adquisitiva. Pero si no, no depende que perdure el derecho real en mi patrimonio al hecho de que yo tenga que estar practicando algún ejercicio en relación a ese derecho, a esa cosa o objeto de un derecho real. Y vale la aclaración del 1942 que dice que no se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o las ejerza otro, excepto que este adquiere el dominio por prescripción adquisitiva. Lo que yo les decía, o sea, en el caso del derecho real es perpetuo. No requiere para su existencia del ejercicio de este derecho real. Cuando fallece el titular, se extingue recién ahí el derecho, con excepción obviamente del régimen sucesorio. Y en cuanto a la exclusividad, el dominio es exclusivo y no puede tener más de un titular. Es decir, dos personas no pueden ser titulares por el todo sobre la misma cosa. Sí podrían ser condóminos, ¿sí? Pero no pueden ser propietarios sobre toda la cosa sin autorización previa. A su vez, el derecho real es exclusivo, es decir, que el derecho real de dominio, perdón, es exclusivo, de tal forma que dos personas no pueden tener el mismo derecho real de dominio sobre la misma cosa. Dos personas no pueden detentar el mismo derecho de dominio sobre la misma cosa. Sí se podría dar el caso de un condominio, pero ahí ya no es dominio, ¿sí? En el condominio hay más de una persona que ejercen el derecho real sobre la misma cosa. Pero en el caso del dominio es un derecho exclusivo. Dos personas no pueden ejercer sobre la misma cosa por el todo el mismo derecho real de dominio. Y por último, la facultad de exclusión, que es la posibilidad que tiene el titular del derecho real de dominio de excluir a otro en el uso de la cosa. Bueno, en cuanto a la extensión, ahí yo les decía que es el más extenso de los derechos reales y ahí tendríamos que estar analizando, según que estemos analizando una cosa mueble o una cosa inmueble. Porque en las cosas muebles es muy difícil determinar la extensión del objeto sobre el cual se ejerce el derecho real. Yo no estoy viendo la cosa mueble, ¿sí? Yo voy a un ejemplo bien sonso. Yo estoy viendo el automóvil o la pelota de fútbol sobre la cual ejerzo mi derecho real. En toda su extensión. No me es complicado definir la extensión de esa cosa mueble. El problema está en algunos aspectos en relación a los inmuebles. ¿Y por qué digo esto? Porque en cuanto a la extensión de la superficie es sencillo. Con los linderos y con los metros cuadrados yo puedo determinar la extensión de esa cosa inmueble. Pero luego ya se empieza a complicar un poquito. ¿Qué pasa con el espacio aéreo? Yo puedo extender hasta la luna la superficie de mi terreno. No. Lo que hay aclara la ley es que yo, en relación al espacio aéreo, voy a tener el derecho de dominio hasta el límite de las posibilidades de apropiación, hasta donde yo lo puedo usar, ¿sí? Yo no podría cobrarle a una aerolínea de aviones, de transporte público, de transporte de pasajeros, yo no le podría cobrar el uso del espacio aéreo cuando pasa justo arriba de mi casa. ¿Se entiende? Entonces, en cuanto a la extensión, en cuanto a la altura, está limitado la extensión en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento.
Bien. Hasta ahí hemos llegado con lo que es el dominio. Vamos a dejar para mañana lo que es el análisis del condominio, donde ya empezamos a analizar un derecho real parcialmente sobre cosa propia, y luego vamos a analizar un derecho real sobre cosa ajena a la propiedad horizontal, y vamos a analizar los derechos reales de garantía, fundamentalmente la prenda y la hipoteca. Con esto hemos analizado la parte general de los derechos reales, insisto, lo ubicamos metodológicamente, vimos un concepto, vimos sus características, vimos cómo se adquiere un derecho real, vimos sus elementos y vimos uno de los modos de adquirir, otro modo de adquirir los derechos reales, que además de la tradición, que es la entrega de cosas, la entrega voluntaria, vimos otro modo de adquirir originario, que sería la usucapión o prescripción adquisitiva. Esta sería una suerte de parte general. Y luego ya nos empezamos a adentrar en la parte especial de los hechos reales y analizamos puntualmente el dominio. Vimos el concepto de dominio, vimos sus caracteres, ¿sí? Vimos hasta dónde se extiende el derecho de dominio. Me olvidaba algo. En la parte general analizamos las dos relaciones de poder que existen entre un titular y una cosa, de la mano de la posesión y de la tenencia. Vimos el concepto de uno y de otro y vimos sus diferencias y sus principales efectos. Ahora empezamos a analizar el derecho real de dominio, el más extenso de todos, y luego ya en la clase de mañana vamos a analizar el resto de los derechos reales que más destacamos en nuestro programa. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Alguna duda hasta acá? Hola. Hola, sí. Profe, ¿se entiende bien? ¿Qué tal? Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Diga, escucho. Perdón, estaba hablando y no me escuchaba por eso. Bien.